Continuando con las actividades y con las clases, vamos a tocar el tema de estrés respiratorio y enterocolitis necrotizante, patologías frecuentes en la etapa neonatal, que de alguna manera están asociados más a prematuros. Entonces vamos a ir viendo y tocando los temas y de alguna manera vamos a ir desglosando paso por paso, y si ustedes tienen alguna pregunta, me las hacen saber y para poder discutir esas entidades frecuentes. Entonces, para poder entender membrana hialino o para poder entender las patologías respiratorias en el recién nacido, es importante conocer las etapas de desarrollo pulmonar. Las etapas se dividen en 5 fases: una fase embrionaria entre la tercera y séptima semana, donde se desarrollan las vías aéreas mayores; una fase pseudoglandular entre la séptima semana hasta las 17 semanas, donde existe la aparición de la circulación pulmonar, existe la vasculogénesis, desarrollo del lado bronquial hasta el nivel de los bronquiolos terminales preacinar con crecimiento vascular y además y asociado a esto la vasculogénesis. Una fase canalicular entre las 17 semanas y 27 semanas, una formación de acinos, existe el crecimiento del lecho capilar, existe la diferenciación del epitelial y la presencia de los nemocitos con la producción de surfactante. La fase sacular entre las 28 semanas y 36 semanas, con la formación de episodios aéreos transitorios, depósitos de fibras en futuros septos secundarios. Entonces, como ustedes pueden ver, la semana 28 y la 36 es donde se presentan la mayoría de los problemas de distrés respiratorio en el recién nacido. Es en esa etapa de formación de los septos y los alveolos secundarios. La etapa alveolar entre las 36 semanas hasta la etapa postnatal, 2 a 3 años. Y es importante saber que el pulmón puede crecer sin ningún problema hasta los 7 años. Esta es la unidad funcional alveolo capilar. Entonces, como ustedes pueden ver, el alveolo con los nemocitos tipo 2, los nemocitos tipo 1, los capilares que están junto a cada alveolo, el espacio no debe ser mayor de repente a 3 o 4 micras para que se produzca el intercambio gaseoso sin ningún problema, y quizás ese es el lugar donde se ve alterado en los pacientes con membrana hialina, con incremento del espacio entre el alveolo y los capilares. El estrés respiratorio comprende una serie de entidades patológicas que se pueden manifestar con clínica predominantemente respiratoria. Dentro de ellas tenemos la taquipnia, el aleteo nasal, tiraje subcostal e intercostal, retracción sifoidea, el bamboleo tóraco-abdominal. Todavía mencionamos, ¿no?, las manifestaciones que describimos en el score de Silverman, ¿no?, porque lamentablemente las preguntas todavía vienen con el score de Silverman, así que hay que mencionarlas todavía. Y mencionar que taquipnia es una manifestación de compensación del recién nacido más del prematuro. Como mencionamos, la taquipnia es un mecanismo de compensación del prematuro, del recién nacido y del prematuro, donde trata de mantener volúmenes corrientes adecuados. De por sí, en el distrés respiratorio o en la membrana hialina, el volumen corriente disminuye, y esto por la disminución de la compliance y el colapso alveolar. Entonces, lo que trata de hacer el prematuro o el recién nacido con membrana hialina es tratar de compensar esos volúmenes corrientes incrementando la frecuencia respiratoria. El aleteo nasal presente en los recién nacidos con distrés es para de alguna manera disminuir la resistencia de las vías aéreas superiores, incrementando el diámetro de las vías aéreas, en este caso de las narinas. Se incrementa el diámetro de las narinas y de alguna manera disminuye la resistencia de la vía aérea. El tiraje subcostal intercostal que está presente, la retracción sifoidea y el bamboleo tóraco-abdominal. Este es el score de Silverman. Como les había mencionado, es un score que fue de alguna manera diseñado para mayores de 1500 gramos, tiene poco valor en prematuros extremos, en menores de 1000 gramos, pero que se sigue utilizando, ¿no? Entonces, los signos que se evalúan son la elevación del tórax y del abdomen, el tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido, y que sean con puntajes de 0 a 2. Entonces, se da una puntuación y se da el score. Y no solo damos el score de severidad, también podemos dar el pronóstico.
Es por eso que un score de 0, sin dificultad respiratoria, el pronóstico es excelente. De 1 a 4, de ausencia o leve distrés respiratorio, el pronóstico es satisfactorio, pero no así en el score moderado de 5 a 7 y de 8 a 10, donde es severa y el pronóstico va de grave a muy grave. Entonces el Downes, ¿no?, que ve otros signos, que es la frecuencia respiratoria, el pasaje del murmullo vesicular, el quejido, color y los tirantes. De la misma forma se da una puntuación de 0 a 2 con la clasificación de leve, moderado, severo, y ese es el score de Downes modificado, donde ya no se considera el color como parámetro en la evaluación de distrés respiratorio. Entonces se ha introducido la necesidad de oxígeno, ¿no?, dando una puntuación una puntuación de 1 cuando hay necesidad de menor al 50% de FiO2, y la puntuación de 2 cuando la necesidad de FiO2 está por encima del 50%. Y otra cosa que se ha introducido es la edad gestacional. Una puntuación de 0 sería los prematuros mayores de 34 semanas de 1, de 30 a 34 semanas, y en menores de 30 semanas de 2. Se hace la misma puntuación y de la misma forma se ve la severidad del distrés respiratorio, que va de leve en menos de 5, moderado 5 a 8 y severo mayor a 8. Entonces las causas de dificultad respiratoria y distrés respiratorio son muchísimas. Van desde la taquimia transitoria del recién nacido, membrana hialina, SAN, síndrome de fuga de aire, persistencia de circulación fetal, las infecciones como neumonía, sepsis, enfermedades pulmonares crónicas como la displasia broncopulmonar, además de malformaciones como la hernia fragmática o las malasias como la laringotraqueomalacia, etc. Entonces vamos a hablar un poco sobre el distrés respiratorio 1 o enfermedad de membrana hialina. Entonces nosotros sabemos que esta entidad se da por inmadurez anatómica y fisiológica del pulmón, pero más que inmadurez anatómica y fisiológica se da por inmadurez química, por el déficit de surfactante. Anatómicamente el pulmón inmaduro es incapaz de mantener la oxigenación y la ventilación por los sacos celulares con desarrollo insuficiente. Esto va a producir un insuficiente intercambio gaseoso. El lecho capilar es deficiente y el mesénquima intersticial es más extenso. Eso condiciona mayor distancia entre los alvéolos y el endotelio capilar. Fisiológicamente, el volumen de surfactante es insuficiente para prevenir el colapso alveolar. Hay una disminución del surfactante y eso condiciona la enfermedad de membrana hialina. No se establece la capacidad residual funcional, por lo tanto hay colapso de los alvéolos, que condiciona una disminución en la oxigenación y en la ventilación, y estos terminan siendo insuficientes, y cada respiración requiere más energía. Entonces, en síntesis, los pacientes con enfermedad de membrana hialina tienen déficit surfactante. El déficit surfactante produce colapso alveolar por incremento de la tensión superficial. Se disminuye la capacidad funcional residual y por tanto se pierde el intercambio de gases, produciendo una disminución de la ventilación-perfusión. Todo esto requiere mayor esfuerzo respiratorio en el paciente, terminando en fatiga y terminando además en hipoventilación. Este es un gráfico de sensibilidad pulmonar, es un gráfico bastante conocido, ¿no? Y para poder entender disensibilidad debemos hacer una analogía con un globo. Entonces ustedes piensen que el pulmón es como un globo, donde para crear o tener un volumen determinado deben ejercer una presión. Entonces ustedes soplan a una presión determinada y adquieren un volumen. Esa es disensibilidad. De esa misma forma se comporta el pulmón en el recién nacido. Pero si el pulmón, si este globo se endurece, entonces se requiere mayor presión para poder expandir este globo. Por lo tanto, se requiere mayor presión para tener volúmenes corrientes iguales. Entonces, este gráfico muestra el punto de inflexión donde se produce el intercambio gaseoso, el volumen corriente que entra y sale,
y un punto de sobredistensión, que a pesar de incrementar la presión, el volumen corriente o el volumen que ingresa se modifica muy poco, ¿no? Entonces, eso es la capacidad funcional residual que debe evitarse, que se debe evitar de repente perder en los pulmones de los recién nacidos más con membrana hialina. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome respiratorio? Baja la compliance está disminuida, ¿no? Y pequeños cambios de volumen se van a dar por una gran presión. Entonces, no se modifica mucho el volumen, así ejerza mucha presión. Desafortunadamente, la caja torácica del extremo bajo es muy distensible. El recién nacido no está en capacidad de lograr suficiente presión inspiratoria para abrir los alvéolos. Se retrae la caja torácica. Por lo tanto, el diafragma se contrae fuertemente, creando una P inspiratoria que moviliza poco volumen al pulmón, pero que simultáneamente causa retracción intercostal y external. Entonces, no solo es el déficit o la escasa presencia surfactante del pulmón que de alguna manera disminuye la capacidad funcional residual, que incrementa la tensión superficial, sino que también en el recién nacido pretérmino la caja torácica es insuficiente para poder compensar o para poder de alguna manera manejar como mecanismo de defensa la dificultad respiratoria en la membrana hialina. Entonces, son varios mecanismos que de alguna manera disminuyen la capacidad funcional residual en el recién nacido pretérmino extremo. El principal contribuyente del retroceso elástico neonato es la tensión superficial, que se va a incrementar cuando cae el surfactante. La presión requerida para contrarrestar el colapso es descrita por la relación de Laplace. Es por eso que existe una relación directa con la tensión superficial. Si se incrementa la tensión superficial por déficit surfactante, se tendrá que ejercer mayor presión para movilizar volúmenes corrientes, y tiene una relación inversamente proporcional al radio del alveolo. Entonces, el alveolo normal de un recién nacido a término es un alveolo con su capilar, donde se ve la presencia surfactante y la tensión superficial disminuida, y eso evita el colapso de los alveolos. El alveolo en la membrana hialina, por déficit surfactante, se produce el colapso alveolar, ¿no? Disminuyendo el radio del alveolo, y por lo tanto se requiere mayor presión para de alguna manera tener volúmenes corrientes adecuados. Este es un gráfico donde podemos esquematizar el score de Silverman, donde hay retracción sifoidea, tiraje intercostal, desbalance toracoabdominal, el quejido respiratorio y el aleteo nasal. El quejido expiratorio es un mecanismo también compensatorio en el recién nacido con estrés respiratorio, donde el recién nacido cierra la glotis durante la expiración para evitar el colapso alveolar. Entonces, todo recién nacido con dificultad respiratoria es manifestación de quejido expiratorio. La fisiopatología. El esfuerzo incrementado en estas fuerzas opuestas resulta en hipoxemia y acidemia. La constricción de la vasculatura pulmonar arterial incrementa la tensión a ese nivel de esa arteria. Por lo tanto, hay limitación severa del flujo sanguíneo pulmonar. Se altera la integridad de la membrana epitelial capilar. Los neumocitos tipo 2 se vuelven insuficientes para producir surfactante, y por lo tanto se produce una pérdida o una disminución de la compliance pulmonar. Mayor trabajo respiratorio produce fatiga, atelectasias, con disminución de la capacidad funcional residual y de la ventilación perfusión. Este es un fluxograma donde se puede observar, ¿no?, la formación de membrana hialina en un pulmón inmaduro con déficit surfactante. Eso produce, el déficit de surfactante produce colapso alveolar con manifestación de hipoxemia e hipercapnia. Tanto la hipoxemia como la hipercapnia se encargan de mantener elevada la presión pulmonar.
en relación a la presión sistémica, produciendo cortocircuitos de derecha a izquierda por el foramen oval y por el ductus arterioso. Entonces, eso produce hipoperfusión, pobre ventilación alveolar y la formación de membrana hialina. Este es un gráfico donde podemos observar la presencia de membrana hialina y 4 condiciones que interfieren en el intercambio gaseoso. Van a ser el colapso alveolar por el incremento de la tensión superficial, esto por déficit surfactante, la formación de membrana hialina, el edema intersticial y la vasoconstricción de los capilares. Este es otro gráfico donde vemos los mediadores que se encargan de producir el colapso alveolar, disminuyen el intercambio gaseoso, incrementan el espacio entre el alveolo y el capilar. La etiología, recién nacidos prematuros, una anatomía y una fisiología pulmonar inmadura, con una inmadurez bioquímica, producción de surfactante limitada, los almacenes de surfactante, que son los cuerpos lamelares, son rápidamente depletados y la producción es rápidamente disminuida por otros factores que pueden asociarse, como infecciones o cualquier otro proceso inflamatorio. Entonces, ¿en quiénes se puede presentar membrana hialina con mayor riesgo? En menores de 34 semanas. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con membrana hialina? Usamos surfactante. Por eso es importante mencionar de qué está compuesta el surfactante, cuál es la composición del surfactante, los tipos de surfactante y cuándo usamos el surfactante. Entonces, sabemos que el surfactante es una combinación de lípidos, proteínas y carbohidratos. Los fosfolípidos disminuyen la tensión superficial, el palmitofosfatidilcolina o el fosfatidilglicerol, que son los responsables de disminuir la tensión superficial. Las proteínas, como el SPA, A, B, C y D, ¿no?, que se encargan de la homeostasis y la defensa. Esas son sintetizadas a partir de 20 semanas por los neumocitos tipo 2 y pueden ser recicladas. La composición del surfactante, un 90% por lípidos y un 10% por proteínas. Los factores de riesgo para membrana hialina son edad gestacional, asfixia perinatal, sexo masculino, raza blanca, gestantes múltiples y diabetes materna. Esos son los factores que pueden incrementar el riesgo de membrana hialina. Entonces, el sexo en relación al femenino tiene mayor riesgo, masculino. La raza negra o otras razas en relación a la blanca tiene menor riesgo de producir membrana hialina, mayor riesgo con los gemelares múltiples y diabetes materna. Y los factores que de alguna manera disminuyen el riesgo de membrana hialina son la hipoxemia crónica, la hipertensión materna, insuficiencia placentaria, ruptura prematura de membranas, infecciones, ¿no?, o cualquier situación de estrés en el recién nacido, en el prematuro. Los esteroides prenatales, que se encuentran dentro de las terapias para el manejo de o evitar o dentro de la prevención de la membrana hialina, ¿no? Entonces podemos decir que el uso de esteroides prenatales en gestantes de 24 o 28 semanas reducen la severidad de distrés respiratorio, ¿no? En fetos de 29 a 34 semanas reducen la incidencia de distrés respiratorio. Estos inducen los cambios estructurales en el pulmón, disminuye la permeabilidad vascular, facilita la depuración de agua, induce la alveolización e incrementa la síntesis de componentes surfactantes. Los cambios se presentan en las 48 horas, pero pueden verse desde las 12 horas. Entonces, ¿qué hacen los esteroides prenatales? Aceleran la maduración de las células del sistema nervioso, disminuye las hemorragias intraventriculares de la leucomalacia periventricular, entonces estimula la maduración pulmonar. ¿Cómo usar? Se pueden usar dosis múltiples o dosis únicas, aunque las dosis múltiples ya han dejado de usarse o es controversial el uso de las dosis múltiples. Pues se han hecho muchísimos estudios y de esto salió un Cochrane en el 2011,
donde no se recomienda el uso de dosis múltiples por el riesgo de disminución del parénquima cerebral en recién nacidos por términos, disminución del perímetro cefálico en relación a los casos controles y el riesgo de presentar retardo o parálisis cerebral, retardo mental o parálisis cerebral en los prematuros que han sido seguidos. Entonces se recomienda una dosis única y obviamente el obstetra es quien tiene que estar seguro de suspender el embarazo y administrar el corticoide. Los consensos en quienes utilizar el corticoide prenatal se dan en fetos entre las 24 y 34 semanas con riesgo de parto prematuro. Uso aún con menos de 24 semanas se asocia a reducción de la mortalidad neonatal, hemorragia intraventricular y enfermedad de membrana hialina. Fetos con ruptura prematura de membrana sin corioneminitis clínica deben recibirlo por gran riesgo de hemorragia intraventricular. El beneficio del uso de los corticoides sobrepasa los riesgos potenciales, así que se debe usar en todo prematuro menor a 34 semanas. La decisión de su uso no debe influenciarse por el sexo, la raza o disposición de surfactante. ¿Qué significa? No debe influenciarse el uso del corticoide por la presencia o no de surfactante en servicio. Entonces se debe usar en todos. 2 dosis de 12 miligramos de betametoxina intramuscular cada 24 horas se indicada, o 4 dosis de 6 miligramos de dexametasona intramuscular cada 12 horas. Los beneficios se pueden dar ya a partir de 24 horas a los 7 días. Para el diagnóstico de membrana hialina tenemos 3 pilares fundamentales: el pilar clínico, radiológico y gasométrico. El criterio clínico: el recién nacido presenta dificultad respiratoria. Este se instala progresivamente de un inicio a los pocos minutos a horas de nacimiento. El score debe ser evaluado, podemos usar Silverman, Downes modificado, hipoventilación al inicio de la taquiblia, luego presentar fatiga, palidez o cianosis. Entonces, la hipoventilación puede ser una manifestación inicial en los prematuros extremos, no así en los prematuros de 1500 o mucho mayores, en donde inicialmente se presenta taquipnia y luego progresivamente por fatiga e hipoventilación. En los recién nacidos prematuros puede pasar hipoventilación rápidamente y luego apnea. La auscultación, el murmullo vesicular se ha disminuido en los estertores, existe hipotensión con llenado capilar disminuido.